Bueno, pues llegó la respuesta de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, le respondió a la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, que no es posible ganar menos. Al más puro estilo de la obra de Molière, llamada Tartufo, donde señala que la corrupción somos todos, aquí nadie se zafa, todos ganamos un billetote. Si usted quiere donar todo eso que gana a la tesorería de la Federación, tendrá que hacerlo por su cuenta. Tampoco hay servicio de seguridad social a los trabajadores del Estado, es decir, el ISSSTE. Tampoco hay servicio de esa naturaleza. Tiene que atenderse en clínicas machuchonas, tiene que recibir todo lo que recibimos aquí. Es decir, en una franca rebeldía para ganar lo mismo que el presidente, menos que el presidente de la República, respondió Norma Piña que eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la corrupción es rampante en esa Suprema Corte. Lenia Batres ha cumplido con lo que tenía que hacer, lo fundamentó en el artículo 127 constitucional, es decir, ganar por debajo del presidente. El tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema, en este aspecto, es: no te puedes salir del huacal. Aquí todos agarramos de todo. Seguro de separación individualizada, seguro de gastos médicos mayores, los bonos especiales, el alimento, las bebidas embriagantes, todo lo que nosotros tenemos lo tienes que agarrar. Y Lenia Batres se resiste a entrar en esa dinámica considerada de pura corrupción. Pues obvio, es evidente que desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres ha tenido un ambiente hostil, no la quieren ahí, ha llegado a un sitio donde la corrupción es brutal, es quizás de los temas más importantes que tenga que cambiar quien llegue a la presidencia de la República por el bien del país. Lenia Batres, la ministra del Pueblo, no puede zafarse de eso. Sí puede, le voy a explicar cómo, pero por lo pronto le dicen aquí todos coludos, todos rabones. Es un acto deliberado de la ministra Piña, porque claro que es posible, que son sus propios patrones. No, dependen de sus grandes emolumentos, sus grandes billetes, los grandes salarios, provienen del pueblo, de nosotros, de nuestros impuestos. No les llega el sueldo basado en alguna otra cosa, sino de los impuestos y de los fideicomisos que se han negado a regresar. Eso es parte de lo que Norma Piña no quiere que se toque, y es algo de lo que habló la propia Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte, a su llegada al máximo tribunal del país. Los trae muy preocupados. Mire, ya se habían dado algunos comentarios, que si no está de acuerdo, ¿por qué entonces es ministra? Es ministra porque así lo determina la ley. El PAN y el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano rechazaron nombrar a una ministra en 2 ocasiones. Entonces se somete a lo que es el criterio constitucional que el titular del Ejecutivo la nombre. Este es el formato donde ella solicitó desde el 29 de diciembre, Lenia Batres Guadarrama, la ministra del Pueblo, que la inscribieran al ISSSTE y que su sueldo fuera menor al que percibe el presidente de la República en acato al 127 constitucional, artículo de la Constitución. Y bueno, sí, la solicitud llegó, pero la respuesta también. La ministra presidenta dice: nadie puede ganar por menos de lo que ganamos todos aquí. Y rechazó la Suprema Corte la petición de Lenia Batres Guadarrama. ¿Qué dice sobre reducir la remuneración e inscribir en el ISSSTE a Lenia Batres? Se confirmó que la Corte ya respondió a la ministra Batres que si es su deseo renunciar a sus prestaciones adicionales, deberá hacerlo por escrito, pero debido a que su salario no es una prestación, la institución no puede modificar el monto que le fue asignado al momento de su incorporación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, solicitó que su salario se ajuste para que no gane más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Su petición fue rechazada. A través de un oficio dirigido a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, solicitó que se le inscribiera en el ISSSTE para no recibir el servicio de gastos médicos privados que tiene el resto de los ministros. En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. Eso sí, lo publicó en su cuenta de X.
en la que también difundió el referido oficio. Se confirmó que la Corte ya respondió a la ministra Batres que si es su deseo renunciar a sus prestaciones adicionales deberá hacerlo por escrito, pero debido a que su salario no es una prestación, la institución no puede modificar el monto que le fue asignado al momento de su incorporación a la Corte. En consecuencia, la Suprema Corte le depositará el salario completo en la nómina de Batres, quien, si así lo desea, reintegrará a la tesorería de la Federación, la TESOFE, lo que considere que excede de lo establecido por la Constitución. Sobre la incorporación al liste, la Corte explicó a la ministra Batres que no es posible atender su solicitud, toda vez que a través de un precedente establecido por el Pleno, los ministros fueron equiparados a patrones, por lo que no pueden cotizar en dicho instituto. Además de que por mandato constitucional no tiene derecho a pensión del ISSSTE, pues se le establece un haber de retiro, por lo que al inscribir a la ministra Batres en dicho instituto y permitirle acceder a una pensión al momento de retirarse, tendrá una doble percepción por un mismo trabajo, lo que es contrario a la Carta Magna. Batres sustentó su solicitud de reducción salarial en el artículo 127, fracción 2 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y que fue reglamentado por el Poder Legislativo hasta el año 2019 con la Ley Federal de Remuneraciones, que establece el tope salarial previsto vagamente en la Carta Magna. Aunque la Constitución establece que los salarios de los ministros no pueden ser reducidos, luego de la reforma que estableció que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, los ministros que ingresen después de la modificación legal quedarían ganando más que los que estaban anteriormente. Por ello, el Pleno de la Corte acordó que ningún ministro puede ganar más que otro, y para el año 2019 sus integrantes redujeron sus salarios un 25%. Además de que el 20 de mayo de 2019 la Corte invalidó el tope salarial establecido por la Ley Federal de Remuneraciones con base en el salario del presidente. Esto debido a que el Poder Legislativo no ha establecido un tabulador que determine cómo se calcula el salario del presidente, que incluye prestaciones en especie que se le otorgan con base a la naturaleza del cargo que ocupa, por lo que no hay manera de topar las remuneraciones del resto de los servidores. Se lo explico. Debido a que ellos consideran que no hay una ley que los limite, rechazan que se les baje el sueldo. Es una argucia legaloide que establece Norma Piña y los ministros de la Suprema Corte. Es evidente que un tema tan escabroso para ellos, con las declaraciones que dio la ministra del Pueblo, Lenia Batres, resulta un problema, porque no solamente estableció el 127 constitucional, y ellos han ido por encima del Poder Legislativo. Creo que debe haber una modificación bien clara en la ley respecto a que otros poderes no se podrían en su momento entrometer en lo que son las remuneraciones. Eso sí le toca al Poder Legislativo. Es evidente que Lenia Batres Guadarrama ha generado mucho descontento en estas personas que ganan 600, 700 mil pesos mensuales y que no están dispuestos a entrar al sistema público de salud, que sería el ISSSTE, que tienen que, pero ¿por qué? ¿Por qué tendrían que, hacer lo que les dé su gana en esta corte? Porque pues ponen de por medio la autonomía, ponen de por medio de que todos deben ganar lo mismo, ponen de por medio una situación en la que dice que ellos son sus propios patrones, y eso es una falacia, es una mentira. No pueden ser sus propios patrones porque son servidores públicos. Ahí aplauden como focas los integrantes del Poder Judicial cuando Norma Lucía Piña Hernández hace de las suyas. Lenia Batres Guadarrama les ha les ha generado un problema. Ahí los ve usted muy, ¿cómo llamarlos? Muy especiales, muy aplaudidores. Bravo, Norma Lucía Piña. Les ha prendido un cohete la ministra Lenia Batres, la ministra del Pueblo, porque no es posible. Bueno, sí lo hacen, pero no es legal. El hecho de que ellos, los ministros de la Suprema Corte, se sientan por encima de la Constitución, eso es ilegal, porque la Constitución está hecha para ser respetada principalmente por ellos. Ahora, ¿cuál es de fondo el problema? El problema es que no quieren a Lenia Batres y van a ver todos los mecanismos posibles para dejarla fuera, obvio, de decisiones trascendentales. Es decir, las decisiones más importantes de la Suprema Corte no le van a ser turnadas a Lenia Batres, le van a ser turnadas a otros. Pero, ¿y qué pasa si, por ejemplo, Laureta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Moza, junto con Lenia Batres,
deciden hacer un escrito para la Corte a fin de que todos se sometan al 127 constitucional. Pues entonces podría cambiar las cosas. Mientras esto no pase, la ministra Norma Piña, que encabeza un grupo de poder, lo declaró el propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien salió de la Suprema Corte por no tolerar tanta corrupción en ese sector, seguramente entrará al quite con Lenia Batres, la ministra del Pueblo, para explicarle de qué manera podría doblegar a esta corte llamada una casta dorada, que no sirve de gran cosa, que es señalada por proteger a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes del orden común, a bandas delincuenciales, es decir, no tienen mucha credibilidad ante el pueblo. Y la que llegó con todo, espada desenvainada, señalando las irregularidades de la Corte, Lenia Batres, pues no les cayó bien. Desde el primer día, esto no es nuevo, desde el primer día cuando asumió el cargo de ministra, Lenia Batres señaló cómo se han colocado los ministros por encima de la Constitución. Han ejercitado una serie de acciones que no están previstas en la Constitución, incluso declarando acciones de inconstitucionalidad sin tener la facultad de hacerlo. Se han metido a legislar cuando su trabajo es interpretar la ley, no modificar la ley. Eso le corresponde al Poder Legislativo, a diputados y diputadas, senadores y senadoras. Fuera de eso, pues creo que se va a poner sabroso el tiro, porque Lenia Batres tampoco se va a quedar callada. La ministra del Pueblo tendrá que responder mediante un oficio o ya de manera personal, presencial, a la ministra Piña de cómo es que no les gusta esto. Cito a Molière, la obra extraordinaria de Molière, la corrupción de Tartufo se llama la obra, en el que la corrupción somos todos, o agarras. Ese Tartufo es más bien algo parecido a Diego Fernández de Ceballos, que ha sido el dueño de la Corte y que ha sido el puente de encuentro con personajes que sirven al PRIAN. Eso ya se ha dicho hasta la saciedad. El propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea señaló, ese es un grupo de poder que sirve a la oligarquía que se siente todavía dueña de este país. Qué fuerte les cayó Lenia Batres. Les cayó mal, por supuesto. El ambiente es hostil hacia la ministra del Pueblo. La respuesta de Norma Lucía Piña Hernández deja entrever una situación bien clara. No están dispuestos a dejar sus privilegios. No están dispuestos a dejar de lado cuánto ganan, 600, 700 mil pesos mensuales. Esos aguinaldos de más de $500,000 de pesos, sus trocas blindadas, sus restaurantes privados, sus gastos para combustible, arrendamiento de vehículos, aunque tienen 2 tipos Suburban, cada 2 años las cambian, blindadas, guaruras, toda una serie de beneficios que Lenia Batres Guadarrama dijo, no quiero estos beneficios, solamente mi salario, que me inscriban al ISSSTE y tan. Cajas de ahorro, todo lo que se maneja dentro. Vamos a tener mucha información porque Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro ya retirado, por el que entró Lenia Batres, por cierto, conoce todos estos claroscuros de la Suprema Corte y vendrá la respuesta fundada en la ley. Y entonces se van a dar cuenta que los diputados y diputadas, senadoras y senadores, el Poder Legislativo en pleno, puede poner orden en este máximo tribunal, donde con el desparpajo total de la misma Norma Lucía Piña Hernández, pues dice, no, aquí todos coludos, todos rabones, o le entras a la robadera o qué onda, no te vamos a hacer nada, ni te vamos a hacer caso, es que recibes todo, si tú quieres lo donas. Es una forma de empezar el hostigamiento a Lenia Batres y tendrá que hacer algo pronto al respecto por sus convicciones, por su forma de ver lo que es el tribunal electoral, máximo tribunal, de justicia del país, y cambiar las cosas. Empiezan los cambios y no les gustan. ¿La quieren sacar? Sí. ¿La quieren correr? Sí. ¿No lo van a lograr? Claro que no.